Evolución de la termodinámica. Dentro de los sucesos más importantes de la termodinámica tenemos: en 1824, Sandor Carnot fue el primero en demostrar que mediante el intercambio de calor de dos fuentes distintas se puede obtener trabajo, y después demostró con el teorema de Carnot y la máquina ideal de Carnot, cuantificando su trabajo mediante el concepto de eficiencia termodinámica. En 1850, James Prescott demostró la igualdad entre dos formas de energía. En aquel entonces se creía la existencia del líquido calórico. En 1876, Willard Gibbs publicó el Tratado sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas, y en este se demostraba cómo un proceso termodinámico se podría estudiar la entropía, la energía, la temperatura y la presión. Los sistemas termodinámicos. ¿Qué son los sistemas termodinámicos? Es definido como una parte del universo que es el objeto de estudio, pues centra su atención en ello de una manera general, por ejemplo, el estudio de una persona, mezcla, etc. Los sistemas termodinámicos pueden separarse del resto del universo nombrando como alrededores del sistema, siendo objeto de estudio una parte del sistema. Las paredes se separan del sistema de sus alrededores, pudiendo ser aislantes o también llamados paredes adiabáticas, permitiendo el paso del flujo de calor, es decir, diatérmicas. Los sistemas termodinámicos están divididos en aislado, cerrado y abierto. Sus características son: sistema aislado, en este no se permite intercambiar ni materia ni energía con los alrededores. Sistema cerrado, aquí sí se intercambia la energía, es decir, el calor y trabajo, aunque no la materia con los alrededores. Sistema abierto, en este sistema sí se logra intercambiar la energía y la materia. Definición y clasificación de las sustancias. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es materia con una composición química homogénea e invariante. Estas sustancias pueden tener diversas fases, como lo son la sólida, la líquida y la gaseosa. Las sustancias se clasifican en sustancias puras. Son aquellas que tienen una composición química que es invariable, dependiendo de la presión, teniendo como consecuencia que sus propiedades físico-químicas también lo sean. Esta sustancia puede tener diferentes cambios. Por ejemplo, el agua como sustancia pura en la atmósfera de presión se encuentra en estado sólido. Si existe un aumento en la temperatura, y su resultado será cambiar a estado líquido, y esta conversión de sólido a líquido se le llama calor latente de fusión. Cuando cambia de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius se le llama calor sensible, y finalmente al hervir a los 100 grados Celsius el agua comenzará a evaporarse, llamándose así calor latente de evaporación. Definición de las propiedades de las sustancias. Las propiedades son: número 1, líquido comprimido o líquido subenfriado. En este punto se encuentra a punto de evaporarse. Aquí está a punto de crearse el vapor a partir de agua líquida saturada. Número 2, vapor saturado o vapor seco. En este caso se encuentra a punto de condensarse. Ocurre en el proceso de conversión de líquido a vapor y de vapor a líquido, existiendo una mezcla saturada de líquido y vapor que se encuentra en equilibrio. Número 3. Vapor sobrecalentado. Se da una temperatura superior a la del vapor saturado, encontrándose en un estado de vapor, pero no está a punto de la condensación, además de que se tiene una temperatura mayor a la de saturación para una determinada presión. Número 4. Vapor de saturación o presión de saturación. En este proceso la evaporación y la temperatura, así como la presión, permanecerán constantes, pero el volumen específico aumentará, ya que una vez que la última gota se haya evaporado, se dará una reducción adicional en la presión, produciendo otro aumento en el volumen específico. Número 5. Vapor saturado más líquido saturado. Dentro de un sistema líquido se tiene vapor al mismo tiempo. Por ejemplo, en la preparación de un alimento como lo es la sopa en una olla a presión, al cabo de unos minutos dentro de la olla existirá vapor y agua. Número 6. Punto crítico. Se trata del líquido y el vapor en equilibrio con los valores de presión y temperatura máxima. Esto ocurre en la punta superior. Número 7. Calor latente. Hace referencia al calor necesario para que se produzca el cambio de fase y la temperatura es fija, pasando de líquido a vapor. Este calor latente de fusión es la cantidad de energía liberada durante los periodos de congelación, y calor latente de evaporación, tomando en cuenta que es la cantidad de energía absorbida equivalente a la liberada durante el periodo de condensación. 8. Calidad. La calidad está representada en la cantidad de masa de vapor con respecto a la cantidad de masa total. Dentro del volumen de control se utiliza la siguiente ecuación.
Definición de la ley de los gases ideales. Existen tres que nos describen el comportamiento de las distintas variables microscópicas del volumen, presión y temperatura, teniendo en cuenta que el gas debe de estar a una presión baja y las temperaturas cercanas al punto de licuefacción. Ley de Boyle. Boyle verificó la afirmación de Galileo sobre la caída libre y mostró que la columna de mercurio en el barómetro de Torricelli se reducía cuando se ponía en una cámara de vacío. Entonces su estudio permitió el establecimiento de la dependencia entre la presión y el volumen de cualquier gas, ya que si la temperatura y la masa es constante, el volumen del gas varía en proporción inversa. Ley de Charles. En 1787, Charles dio a conocer que cuando la presión no es muy alta y se mantiene constante, el volumen de un gas aumenta con la temperatura casi de forma constante. Entonces, si la presión se mantiene en el comportamiento de los gases, se expresa con la siguiente ecuación, en donde el coeficiente de dilatación es igual para todos. Entonces, si se grafica el volumen de una función, la temperatura a presión constante obtendrá una recta que pasa por el origen, es decir, cuando se mantiene la presión, el volumen de la masa varía de una manera proporcional a la temperatura absoluta. Ley de Gay-Lussac. Afirma que cuando se mantiene el volumen constante, la presión de cierta cantidad de gas varía en relación con la temperatura. Descripción y definición de un diagrama de presión y la temperatura del agua. Un diagrama de presión-temperatura es aquel que representa los estados de equilibrio y la totalidad de los estados a lo largo de la trayectoria. Cuando las sustancias puras alcanzan las condiciones críticas de los fluidos críticos, se comportan como gases. Consideramos que el agua se encuentra en una temperatura de menos 25 grados Celsius, en la cual el agua se encuentra en un estado sólido, pero al momento de agregarle energía podemos alcanzar la temperatura del punto de fusión, y la temperatura se mantendrá constante y así podremos obtener que el agua ha pasado del estado sólido al líquido. Si se continúa agregando energía alcanzaremos el punto de ebullición y al seguir agregando energía lograremos transformarlo en vapor. Es importante señalar que al aumentar la presión aumentará el punto de fusión.